A principios del siglo XX, los miembros de la nación indígena estadounidense de los Osage se convirtieron en las personas más ricas de la tierra, pero unos tras otros comenzaron a aparecer asesinados. Estas misteriosas muertes se convirtieron en uno de los primeros casos que investigó la Oficina Federal de Investigaciones FBI. La historia es el tema de un nuevo libro llamado Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI. Los asesinos de la flor de la luna, las muertes de los Osage y el nacimiento del FBI, del autor David Grann. Según el autor de este libro, la nación Osage, igual que muchos otros pueblos indígenas de Estados Unidos, fueron expulsados de sus tierras hacia una parte del noroeste de Oklahoma. Se pensaba que esa tierra no tenía ningún valor, era rocosa e infértil, pero entonces bajo su reserva descubrieron uno de los depósitos de petróleo más grandes del país. Tal como cuenta el escritor David Grann, los Osage rompieron entonces con todos los estereotipos que se tenían de las naciones indígenas. Los periódicos de aquella época hablaban de la exorbitante riqueza de quienes llamaban los millonarios rojos, que vivían en mansiones, vestían con pieles y joyas costosas y empleaban a sirvientes blancos. Algunos pensaban que los indígenas, que eran considerados primitivos y salvajes, no debían tener todo ese dinero y poder. Pero de pronto los Osage empezaron a desaparecer misteriosamente o a morir asesinados, uno tras otro. Para los primeros años de 1920, decenas de Osage habían sido encontrados asesinados. Es que en aquella época la nación Osage se enriqueció enormemente tras el descubrimiento de petróleo bajo su reserva en la década de 1890, con un valor de cerca de 400 millones de euros anuales, calculando en moneda moderna. En la década de 1920, el petróleo transformó la vida cotidiana de los Osage y los convirtió en lo que entonces se llegó a considerar la nación más rica de la tierra. En aquella época prevalecía la idea de que los nativos americanos eran ingenuos, primitivos y necesitaban la supervisión de los blancos para no delepar sus riquezas. Históricamente, el gobierno también consideraba a las tribus indias naciones dependientes que necesitaban protección federal. Promovían leyes diseñadas para proteger, no para dar poder a los nativos. Según el libro de David Grann, del cual se ha basado la película Los Asesinos de la Luna, con la actuación de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, entre otros grandes actores, se investigó a una familia muy particular. El caso de una mujer extraordinaria llamada Molly Buckhart, quien nació en territorio indígena en Oklahoma y hablaba el idioma Osage. En un periodo de unos 30 años, la mujer se mudó a vivir a una mansión, se casó con un blanco y empezó a hablar inglés, y su familia se volvió el principal objetivo de una conspiración para matarlos. Molly tenía 3 hermanas y una tras otra fueron asesinadas. Una fue envenenada, otra murió a tiros y la tercera falleció en una enorme explosión. Alguien colocó una bomba bajo su casa y la explosión mató a la hermana de Molly, a su cuñado y a un sirviente blanco que vivía en la casa con ellos. Es que se había establecido toda una organización que conspiraba para obtener millones de dólares, robándose el dinero de los Osage y asesinándolos. Se trataba de una conspiración en la que participaron médicos ayudando a envenenar a los Osage, empleados de funerarias que cubrían los asesinatos, periodistas que rehusaron a escribir sobre sus muertes, agentes de la ley y orden que fueron directamente cómplices en las muertes o indiferentes a ellas porque se trataban de indígenas y al sistema no les importaba. Para ese entonces entró en escena un joven llamado John Edgar Hoover, quien dirigía una oficina.
años siguientes, John Edgar Hoover fue el primer director de la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, más conocida como FBI. Nombrado director de la Oficina de Investigación precedora del FBI en 1924, Edgar Hoover tuvo un papel decisivo en el desarrollo del FBI, donde permaneció como director durante 48 años. A Hoover se le atribuye la modernización del FBI con el uso de nuevas tecnologías para labores policiales, haber creado archivos de huellas digitales y laboratorios forenses. Los asesinatos de los Osage fue el primer caso que investigó Edgar Hoover, quien entonces estaba a cargo del Departamento de Justicia llamado Buró de Investigaciones. En las investigaciones descubrieron a un hombre que se lo consideraba como los más malos y diabólicos de todos los años. Había llegado William Haley, quien se había trasladado al territorio Osage a principios del siglo XX. Había llegado como un hombre que no tenía pasado, nadie sabía de dónde venía, estaba vestido con harapos, viajaba a caballo y no tenía dinero. Pero poco a poco se fue volviendo cada vez más poderoso, acumulando tierras y ganado, y pronto llegó a controlar todo el territorio hasta llegar a ser conocido como el rey de las colinas de Osage. Era un hombre con una faceta benévola, que parecía un maestro de escuela y que había que todos confiaran en él. Se le veía como un verdadero amigo de los Osage. Dentro de las investigaciones, Haley, junto con varios otros individuos, fueron encontrados culpables de los asesinatos de los Osage. Se descubrió que Haley, engañando, intimidando y mintiendo y robando a los Osage, y con su creciente avaricia, también los había asesinado. Haley fue declarado culpable del asesinato junto con otros varios individuos. Fue condenado y enviado a la cárcel, pero al final fue perdonado. Según el autor del libro, muchos pensaron que el perdón fue un favor que le hicieron sus amigos en la política. Se decía que Haley controlaba a todos en la comunidad, desde el alguacil local hasta los alcaldes y la oficina del gobernador. Así, aunque se encontró a varias personas culpables de los asesinatos de los Osage, la mayoría fueron dejados en libertad. Al final, la investigación reveló una serie de secretos y giros siniestros, pero sobre todo dejó al descubierto la frialdad y los perjuicios con que se trataban las naciones originarias de Estados Unidos. Pero hablemos del comienzo de los asesinatos de Osage. El escenario se había dispuesto para los abusos financieros y pronto le seguirían los asesinatos. Fue así como a partir de 1921 comenzó una serie de muertes misteriosas en el condado de Osage. En mayo de 1921, los cadáveres de Anna Brown y su primo Charles Whitehorn fueron descubiertos el mismo día en diferentes partes del condado. 2 meses después, la madre de Brown, Lizzie Keeley, que había heredado los derechos de propiedad, murió envenenada. Luego el sobrino de Lizzie fue asesinado en febrero de 1923 y el 10 de marzo la hija de Lizzie, su yerno y un empleado. Esto desató el pánico en todo el condado de Osage, el cual pasó a ser conocido como el Reino del Terror. Mientras tanto, la enorme riqueza de la familia Keeley fue heredada por la única sobreviviente, Molly Keeley, una Osage de pura cepa, que era la última hija que le quedaba a Lizzie y su marido blanco, Ernest Burkhardt. Los Keeley no fueron los únicos Osage que murieron en esa época, todos en circunstancias sospechosas que incluían presuntos envenenamientos, supuestos suicidios e incluso personas arrojadas de un tren. Entre los años de 1921 y 1925, al menos 60 Osages fueron asesinados o desaparecieron. Todos poseían riquezas gracias a sus derechos de propiedad, y el Consejo Tribal Osage sospechaba que un prominente ganadero blanco local, William Haley, podía ser el culpable. Haley, originario de Texas, era conocido por sus explotadores tratos financieros con los Osage y tenía una enorme influencia en el condado de Osage.
Poseía o controlaba parcialmente el banco, el almacén general local, la funeraria e incluso ejercía de sheriff de reserva. El sobrino de Hale, Burkhardt, estaba casado con Molly Kille, que ahora había heredado los millones de sus familiares. Aunque los asesinatos continuaron, las investigaciones locales y los esfuerzos de las fuerzas del orden por resolverlos fracasaron. El Consejo Tribal Osage pidió ayuda al gobierno federal para resolver el misterio de los asesinatos. En respuesta, la Oficina de Investigación, ahora conocida como Oficina Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, inició una investigación encubierta en la zona. Molly Kille confesó a su sacerdote que creía que la estaban envenenando. Los investigadores resolvieron el caso. Resultó que Hale había presionado a su sobrino para que se casara con Kille y luego había contratado a unos asesinos a sueldo para que mataran a toda su familia. Burkhardt, presionado por su tío Hale, le ofreció a su mujer un vaso de whisky con veneno y la asesinó. La saga de la riqueza de la nación Osage tampoco terminó con las condenas de los asesinos. En 1925, el Congreso aprobó una ley que prohibía a los no Osage heredar derechos de propiedad de personas con ascendencia Osage u otros nativos americanos. Sin embargo, continuaron las quejas sobre los manejos del gobierno federal con los bienes de la nación Osage. En 2011, tras décadas de disputas legales, el gobierno de Estados Unidos finalmente concedió a la nación Osage un acuerdo de $380 millones y aceptó una serie de medidas diseñadas para gestionar mejor los activos de la nación Osage. En la actualidad, según señala la nación Osage en su sitio web, aproximadamente el 26% de los derechos de propiedad de los Osage siguen en manos de personas ajenas a la tribu y pueden traspasarse a voluntad a entidades ajenas a ella.